Cálculo, por este yo un poquito menos, no. Nunca se sabe. Ahí arranqué a admitir a los chicos. Pero ahora van a entrar y te van a colocar la zapatilla. ¿Ya te la colocaron la zapatilla? No, no tengo, no. ¿La necesitas? Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a hablar sobre el recurso de casación en la provincia de Buenos Aires y de la casación en general. En primer lugar, desde el punto de vista histórico, vamos a hacer un señalamiento, una observación, porque ahora fíjense que vamos a hablar del recurso de casación o del tribunal de casación, pero esto no fue siempre así. Es decir, cuando nace la casación en Francia, no nace como un tribunal tendiente a corregir las deficiencias o los defectos de la sentencia. El tribunal de casación, la Cámara de Casación, era justamente un cuerpo que actuaba al lado del poder legislativo. Por eso es que Chabrol quería que se lo denominase Consejo para la Conservación de las Leyes. No quería que se denominara tribunal, porque si se lo denominaba tribunal de casación y a sus integrantes jueces, él decía que se iba a transformar en un tribunal de justicia y que los jueces iban a querer juzgar. Y justamente, por el contrario, la Cámara de Casación era un tribunal que estaba al lado del Poder Legislativo, pero para consolidar el poder de la Asamblea Nacional. Lo que no se quería es que los jueces, mediante la interpretación de la ley, desvirtuaran el sentido literal del precepto o el alcance que el Poder Legislativo le había dado a esos preceptos. Es decir, en aquella época, recuerden la célebre frase de Montesquieu, los jueces son la boca que pronuncia las palabras de la ley. En esa época se creía que la interpretación de la ley era una demasía de los jueces, que los jueces al interpretar la ley estaban apartándose del sentido que le había dado el legislador, que de alguna manera desconocía a la Asamblea Nacional como representante del pueblo. Entonces, no se aceptaba que el sentido que el poder legislativo le había dado a la ley pudiera ser desvirtuado a través de la interpretación jurisdiccional. Hoy la casación y el recurso de casación cumple finalidades muy claras. La casación es una institución que está dada para asegurar la vigencia del derecho objetivo, la supremacía del órgano legislativo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la unificación de la jurisprudencia. Porque en la unificación de la jurisprudencia confluyen intereses públicos e intereses también privados, intereses sociales.
porque es una forma de garantizar la igualdad ante la ley. Por eso la casación, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se dice que es un instituto que tiende a garantizar la vigencia de un criterio interpretativo único para toda la provincia de Buenos Aires. Esto ya tiene antecedentes en la Constitución de 1949, en el artículo 95 de la Constitución de 1949, el artículo que no alcanzó a entrar en vigencia, ya se disponía que la sentencia que dictaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 14 de la Ley 48, iba a ser obligatoria para todas las instancias, porque ese artículo 14 de la Ley 48 permitía que llegase a la Corte a través del recurso extraordinario la sentencia de los tribunales superiores o tribunales de casación de las provincias que interpretaban las leyes de carácter nacionales. Entonces, en la interpretación de las leyes de carácter nacional, la jurisprudencia de la Corte iba a ser obligatoria para todas las instancias. Pero además de este criterio de unificación de la jurisprudencia, la casación argentina tiene una influencia de la casación española. Influencia más bien de carácter jurídico, más que político, en orden a que el recurso de casación de influencia española siempre ha tendido a asegurar la justicia esencial del fallo. Es decir, que no se trata solamente de la interpretación de la ley o de la adopción de un criterio único de jurisprudencia para garantizar esa igualdad, sino también de que el fallo sea un fallo justo. Entonces, ya no se trata de la Cámara de Casación que actuaba al lado de la Asamblea Legislativa en Francia, sino que ahora se trata de verdaderos tribunales de justicia. Es decir, que tratan, obviamente, también de asegurar un valor nomofilático que tiene la ley, esto es, garantizar la interpretación pura, la interpretación auténtica de la ley, pero que obviamente a través de la evolución, una cosa era la Asamblea Nacional Francesa en 1790, cuando se crea la Cámara de Casación para consolidar el poder de la Asamblea, y otra cosa es lo que ocurre a partir de 1850. En 1850 ya lo que se crea es un tribunal de casación, con la facultad de los jueces de asegurar la vigencia de un criterio interpretativo único. Es decir, la única interpretación posible de la ley era la que hacía el Tribunal de Casación. Existía ese idealismo, por así decirlo, de que a través de la interpretación de la ley se podía regular la realidad sin intermediarios. Era que no era prácticamente necesario la interpretación de la ley porque alcanzaba con la interpretación que había hecho los jueces del Tribunal de Casación. Esto generaba que cumpliese la casación una función, una finalidad unificadora. Pero además, la casación en nuestro país siempre receptó la influencia española. No es una casación solo al estilo francés, es más aún, creo que la casación al estilo francés solo se conserva de alguna manera, por así decirlo, como voy a explicar más adelante, en el recurso extraordinario de nulidad de ley. El recurso extraordinario de nulidad. Pero la influencia de la casación española resignificó al recurso en el sentido de que a través de él no solamente se pretende encauzar la mala o errónea interpretación de la ley o la doctrina legal, sino también corregir las violaciones de las formas esenciales del debido proceso. Y esto sí que esta finalidad de saneamiento es una finalidad que le viene heredada del derecho español. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la República Argentina? La primera provincia en establecer la casación en la República Argentina fue la provincia de Buenos Aires, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El recurso de inaplicabilidad de ley
aparece en la Constitución de la provincia de Buenos Aires en el año 1873. Y tiene una característica, que no se refiere solamente a la materia penal, sino a todas las materias. Es decir, la Corte de la provincia de Buenos Aires juzga acerca de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia de última instancia fundan sus decisiones. ¿Y esto con qué se hace? Con el criterio de establecer una interpretación uniforme para toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el campo penal? En el campo penal ocurre que a partir de la sanción del Código de Procedimiento Penal de Córdoba, en el que la situación del imputado se juzga en un juicio oral y de única instancia, ya resulta manifiestamente improcedente que esa sentencia pueda ser revisada a través del el recurso de apelación, porque se trata de un juzgamiento en una instancia oral y pública, para lo cual había que diseñar un nuevo mecanismo de revisión. Y ahí es donde aparece el Código de Procedimiento Penal de Córdoba, el recurso de casación, para poder revisar las sentencias que se dictaban en los juicios orales en instancia única. En el Código de Procedimiento Penal, que nos rige actualmente, vigente desde el año 1998, el recurso de casación aparece legislado con una clara influencia de los antecedentes provinciales del Código de Procedimiento de Córdoba, de un proyecto unificado de Código Penal que redactaron Ricardo Levene, Torres Vaz y Clario Olmedo, y de un proyecto de Código de Procedimiento Penal para Iberoamérica que redactó Julio Mayer. De estos tres cuerpos, más el Código de Procedimiento Penal Federal de 1992, que en realidad es prácticamente una copia del Código de Procedimiento Penal de Córdoba de 1939, de todos estos artículos surge la regulación que rige actualmente en la provincia de Buenos Aires. Pero, hago una aclaración. La provincia de Buenos Aires tiene una situación muy particular, porque tiene dos casaciones. Tiene la casación extraordinaria, que es la que está establecida en la Constitución de 1873 y se mantiene en la Constitución de 1934, que es la que se hace a través del recurso de inaplicabilidad de ley, podríamos denominarle una casación extraordinaria, y tiene una casación ordinaria, que es la que se establece a través del recurso ordinario de casación, que está regulado en los artículos 448 y 449 del Código de Procedimiento de la provincia. Con lo cual tenemos dos casaciones, una casación ordinaria y una casación extraordinaria. Y obviamente, si tenemos una casación ordinaria y una casación extraordinaria, va a prevalecer siempre la doctrina legal que fije la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por ser el superior tribunal de la provincia de Buenos Aires. Además de resultar, que esto es muy importante también de destacar, un tribunal intermedio, en el sentido de que si queremos en algún momento llevar una cuestión federal en la provincia de Buenos Aires a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inexorablemente vamos a tener que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Ya no se puede más ir a través de un recurso contra una denegatoria de una Cámara de Apelaciones o de un tribunal de provincia, por ejemplo, ante la Corte Nacional como ocurría hace 15 o 20 años. Hoy no, hoy hay que recorrer toda la instancia provincial y hay que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La sentencia que se recurre tiene que ser un producto elaborado y recién desde allí podríamos ir a la Corte Federal. Por eso es tan raro en este momento ver fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre cuestiones provinciales. Antes era mucho más normal. Hoy son casos excepcionales porque, claro, obligan a agotar todo el recorrido provincial, a agotar el conocimiento de la materia local, y cuando llega en materia penal, cuando llega la causa a la Corte de la Nación, la acción está extinguida o el imputado cumplió la condena. O sea, tiene que tratarse de condenas muy, pero muy elevadas. Bueno, entrando ya al recurso de casación ordinario,
En dos incisos del artículo 448 se fijan, se establecen cuáles son los motivos que abren la casación ordinaria. El Código de Procedimientos Penal dice que es motivo de casación la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada. En este primer inciso 448, también se va a decir lo siguiente. Préstenme atención. Cuando lo inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto grave del procedimiento o un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, el recurso solo será admisible siempre que el interesado haya reclamado su subsanación o hecho formal protesta de recurrir en casación. Este inciso primero contempla las dos formas de casación. Casación sustancial, la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada. Esto es casación sustancial. O la casación formal, que tiende a remediar los graves defectos del procedimiento o el quebrantamiento de las formas esenciales del debido proceso. Cuando lo inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto grave del procedimiento o un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, el recurso solo será admisible siempre que el interesado haya hecho formal reclamo de subsanación o protesta de recurrir en casación. Acá hay un defecto que rápidamente vamos a despejar. El segundo inciso, que se refiere a la casación formal, contiene un error de falta de atención de los redactores de la ley procesal, porque habla de que lo inobservado o erróneamente aplicado constituya un grave defecto del procedimiento, etcétera, etcétera. El neutro, lo inobservado, no genera duda. En realidad, si uno consulta los antecedentes, siempre lo que se inobserva o se aplica erróneamente es un precepto legal. Entonces, esto debe leerse cuando el precepto legal que se estime por inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto grave del procedimiento o un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, el recurso solo será admisible, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre estamos cuestionando la interpretación que se hace de un precepto legal. El Código de Mayer lo dice claramente. Cuando el precepto legal que se estime inobservado o erróneamente aplicado constituye un grave defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible. Habla del precepto legal inobservado o erróneamente aplicado. Es decir, siempre se trate de casación sustantiva, en cuyo caso se cuestionará la interpretación de un precepto legal sustantivo, o de casación formal de las normas de procedimiento, de los preceptos legales que regulan el procedimiento legal. Pero siempre lo que se cuestiona es un precepto legal. Siempre se cuestiona un precepto legal, tanto en la casación sustantiva como en la casación formal. ¿Qué es un precepto legal a los efectos del recurso de casación? Esto sí merece precisiones. El precepto legal es toda norma jurídico general dictada por el Estado en ejercicio de sus competencias. Leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, los tratados que ha suscrito la República Argentina en materia de derechos humanos. Esto es, el precepto legal puede ser un precepto
que le asigna a determinada conducta una pena, puede ser un precepto penal, pero también puede ser un precepto de derecho comercial, el que determine los requisitos para ser representante de una sociedad comercial. Puede ser un precepto de derecho procesal, el que determina, por ejemplo, cómo opera el desistimiento tácito en los delitos de acción privada, o puede ser la ley civil, para determinar si alguien es cónyuge, a los efectos del homicidio calificado, por ejemplo, o para interpretar el vocablo cónyuge en la excusa absolutoria del artículo 185, y ahora está avanzando una interpretación también muy importante, que denuncia una infracción a un precepto legal en el caso del indubio pro reo. Por ejemplo, se está reconociendo, tanto en España, como en el Tribunal Supremo Español, como algunos autores en Argentina, que la duda no es un ánimo, un estado de ánimo de quien juzga. Entonces, que si el juez no dudó, un condenado no podría deducir un recurso extraordinario o un recurso de casación con fundamento en que el estado de la prueba debió generar la duda en el juzgador. Es decir, que la duda no depende del estado de ánimo, sino que de la lectura de la sentencia surge que los fundamentos no acreditan la culpabilidad más allá de la duda razonable, motivo por el cual resulta violada la presunción de inocencia o el estado jurídico de inocencia. Y acá dice Caferata Nores, en Argentina, que cuando el tribunal perciba un shock de conciencia casi flagrante de la lectura de la sentencia del principio indubio pro reo, cuando de la lectura de la sentencia surja que el tribunal debió haber dudado, pero no lo hizo, en ese caso entonces se puede disponer la nulidad del fallo. Y él dice que en esa situación, cuando se produce un shock de conciencia por el fundamento de la sentencia, que indica esa sentencia que las conclusiones acerca de los hechos que respaldan la acusación no son lo suficientemente asertivas, no tienen la entidad, el sesgo incriminatorio que deben presidir a toda sentencia condenatoria, él dice que en ese caso, lógicamente se puede, cuando lo plantea el recurrente, invocar la violación al principio de duda favorable y reenviar el caso para que sea juzgado en otro tribunal. Esto en Argentina, Caferata Nores. Sin embargo, el Tribunal Supremo Español ha dado un paso mucho más audaz. Allí, Andrés Perfecto Ibáñez, juez integrante del Tribunal Supremo Español, ha diseñado una doctrina que se llama la doctrina de la sentencia integradora compleja. Y dice que cuando el Tribunal Supremo se enfrenta a una sentencia que tiene un estudio o valoración de la prueba internamente contradictorio, y la enfrenta a esa lectura con rigor científico, y esa lectura le permite descartar elementos que se han incorporado en los fundamentos de las sentencias, pero que son inadmisibles, y que al mismo tiempo había elementos de prueba que debieron ser incorporados y que el tribunal no lo hizo, que al enfrentarse con rigor científico, con todas las categorías del derecho probatorio, a la lectura de la sentencia, el tribunal debe descartar los elementos de prueba indebidamente incorporados y debe incorporar los que indebidamente no se habían incorporado. Y si al hacerlo le genera al tribunal un margen de duda más que razonable que el tribunal de la instancia debió plantearse y no lo hizo, está autorizado a dictar una sentencia integradora compleja que haga aplicación del indubio pro reo y que como el imputado
tiene el derecho a ser juzgado tan rápido como sea posible, dictar directamente la absolución sin reenviar el caso para que sea juzgado por otro tribunal hábil. Esto, como se ve, y como diría Enrique Bacigalupo, es un ataque directo a la infraestructura racional de la sentencia, a la violación del principio de razón suficiente. Esto, por supuesto, va a tener que ver con los enunciados de la sentencia, donde en un ratito nomás vamos a explicar cómo son y cuáles son los enunciados que permiten fundamentar la sentencia, los enunciados inferenciales, los enunciados de inmediación, y cuáles son los que pueden ser revisables por el Tribunal de Casación. Pero este es un paso muy, pero muy importante que se está dando en materia jurisprudencial y que cada vez permite que las sentencias de los tribunales orales sean controladas de manera suficiente, porque hasta hace unos pocos años se las controlaba solamente en sus aspectos de derecho, pero los aspectos de hecho y prueba se decía que quedaban reservadas al juzgamiento de la instancia de origen, y entonces prácticamente esto no recibía ningún tipo de control. Y esa falta de control no garantiza un derecho que tiene el condenado, que es al doble conforme, a la revisión de la sentencia penal condenatoria. En relación a la infracción de la doctrina jurisprudencial, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, al instituir la casación extraordinaria, se refiere a la aplicabilidad de la ley, y el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal se refiere justamente a la violación de los tribunales de justicia, que dependen de la Corte de la Provincia, de la interpretación que ha hecho del precepto legal la Corte de la Provincia. Esto es, la doctrina legal es la doctrina que surge de los fallos de la Corte, en las distintas ramas del derecho, en materia civil, en materia penal, en materia laboral. Esto el Código vigente no lo dice, porque solamente habla de la doctrina jurisprudencial, pero que surge del Tribunal de Casación. Pero cuando se resuelve y se regula el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se hace referencia a que es la Corte de la Provincia la que fija la doctrina legal aplicable, y la doctrina legal es la que surge de los precedentes de la Corte. Por supuesto que eso no quiere decir que el recurrente, cuando interpone el recurso y fundamenta el mismo, no pueda incluir la opinión de otros tribunales, la doctrina de los autores, etc. Pero siempre queda claro que la que fija la doctrina legal aplicable es la Suprema Corte Provincial. El 448, inciso primero, habla de la inobservancia o errónea aplicación de la ley. Bueno, acá vamos a hacer una distinción. Según cuál sea la posición del juez frente al derecho. Si de lo que se trata es de la ley sustantiva, de la ley penal, el juez no debe observar ninguna conducta frente a la ley penal, porque la ley penal no se dirige al juez. La ley penal se dirige al destinatario, al imputado, y el juez lo que tiene que hacer es evaluar si la conducta ya pasada encuadra en un tipo penal, pero él no tiene que cumplir ninguna función frente a la ley penal. Lo que sí hay que aclarar, que la ley penal se puede infringir, se puede inobservar de dos formas. De una manera directa, cuando el proceso de subsunción entre el hecho y la ley penal se ha realizado incorrectamente. Ahí hay una infracción directa, hay una inobservancia directa a la ley penal. Pero hay una inobservancia también indirecta, cuando el proceso de subsunción puede estar bien realizado, pero los hechos han sido fijados incorrectamente. Entonces, si los hechos han sido fijados incorrectamente, también de manera indirecta se está infringiendo la ley penal. Esto pasa cuando las fuentes de que se valió el sentenciante para reconstruir el hecho son insuficientes, cuando no se recibieron las pruebas procedentes y conducentes,
para la reconstrucción histórica del hecho, cuando no se aplicó el método histórico en la reconstrucción del hecho, entonces puede ocurrir esto, y ahí también hay una infracción a la ley sustantiva de manera indirecta. Diferente es el tema cuando se trata del derecho procesal, porque el derecho procesal le indica al juez cómo debe manejarse en el proceso. Las normas del derecho procesal sí están dirigidas al juez. Se dice que la inobservancia de la ley es el desconocimiento y que la errónea aplicación es la extensión de su aplicación a una situación de hecho no contemplada. Pero ya Florian, al comentar el Código Italiano de 1940, decía que es muy difícil distinguir la inobservancia de la errónea aplicación de la ley, que muchas veces las situaciones tienden a identificarse. Por eso él prefería hablar de la infracción de la ley, comprensiva de la inobservancia o de la errónea aplicación. Es decir, la infracción de la ley sería como un concepto que engloba a las dos situaciones. Vayamos a la segunda parte del 448 primero, que es la que regula, lo que les decía hoy, la casación formal. En lo referente a los graves defectos del procedimiento o el quebrantamiento de las formas esenciales del fallo, el legislador del código que nos rige ha copiado prácticamente el mismo texto que tenía el Código de Joffre de 1914, que hacía relación a los trámites esenciales o principales y secundarios o accesorios. Y esta terminología es bastante arcaica. Si ustedes observan bien el artículo, ¿a qué hace referencia? Al precepto inobservado o erróneamente aplicado, y ¿qué exige? Exige, fíjense, una reclamación oportuna por parte del interesado. ¿Qué quiere decir esto? Les estoy simplificando el artículo, leyéndoselos de manera que les resulte más clara. Quiere decir que se trata de nulidades relativas, porque son las únicas que pueden subsanarse. Las nulidades relativas, las absolutas, cuando está comprometido el orden público, que el vicio tiene resonancia más allá del interés de las partes, esas son insubsanables y solo pueden ser confirmadas a través de la cosa juzgada. Entonces lo que le está diciendo, en lo relativo a la inobservancia o quebrantamiento de las formas esenciales, inobservancia del precepto, quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, que el interesado tiene que hacer la reclamación oportuna de su subsanación. Entonces lo que les está diciendo la norma es que opera respecto de las nulidades relativas. O protesta de recurrir en casación. Entonces, ¿qué es lo que le indica? Que estas normas son las que regulan la actuación de las partes en el juicio oral. Porque en el juicio oral, como no hay apelación a un tribunal superior, porque todo está aconteciendo en una audiencia única, continua y contradictoria, entonces lo único que puede hacer el interesado que se siente afectado por alguna decisión que toma el tribunal es la protesta para recurrir en casación. Entonces, el artículo, así interpretado, no ofrece dudas. Y fíjense ¿qué es lo que dice? A excepción de los supuestos del artículo siguiente. A excepción de los supuestos del artículo siguiente, que son el 449, que se refiere a ¿qué? A motivos absolutos de casación. Allí no hay que hacer ninguna protesta, no hay que hacer ninguna reserva, porque los motivos absolutos de casación permiten la declaración de nulidad prácticamente de oficio, que es cuando, por ejemplo, la sentencia no está motivada, cuando el tribunal ha sido indebidamente constituido, cuando no se dio la debida intervención a las partes, cuando se violaron las normas relativas a la declaración del imputado o de la continuidad del debate. Cuando se dan ese tipo de infracciones, no es necesario reclamar la subsanación del vicio porque son motivos absolutos de casación. Ellos autorizan directamente el recurso de casación formal. En el segundo apartado del 448
se incluye la doctrina de Mayer. Mayer dice, si el recurso de revisión es tan importante que permite destruir la cosa juzgada, entonces incorporemos como motivo de casación ordinaria una revisión anticipada. Entonces, cuando por nuevos elementos de prueba u otros hechos se establezca que el delito no existió o el imputado no es autor, se pueden deducir un recurso de casación, que en realidad es una revisión anticipada, ofreciendo prueba tendiente a demostrar que el hecho no existió o que el imputado no es el autor. Por supuesto, la sentencia no tiene que estar firme y esto ocurre una vez que ha pasado el momento de ofrecer prueba. El inconveniente que tiene este recurso es que el legislador lo ha trasladado a todos los motivos previstos en el recurso de revisión y permite ofrecer prueba. Si se ofrece prueba y se produce esa prueba, ya no estamos ante un recurso, estamos ante un nuevo juicio, porque la decisión va a fundarse en la prueba que se produjo, con lo cual, como recurso estrictamente jurídico, y al faltarle el efecto devolutivo que le falta al recurso en esta situación, prácticamente esta revisión anticipada no es un recurso propiamente dicho, sino que es una situación que a través de esa presentación, que no es en sentido preciso un recurso, trata de evitarse que se convaliden sentencias notoriamente injustas. Pero eso no quiere decir que sea un verdadero recurso, porque no tiene efecto devolutivo y porque la decisión se va a fundamentar en el sesgo que tenga la nueva prueba que ofrece el recurrente. En realidad, esta es una ordinarización de la casación que desvirtúa un poco el sentido del recurso, siempre teniendo en consideración que el artículo 467 legisla acerca de un recurso de revisión amplio. También se dice que este artículo no puede ser empleado para solicitar la aplicación de una ley penal más benigna, porque se desnaturalizaría el recurso, esto con fundamento en la legislación española, sino que solamente en los casos que señala la norma, es decir, que no esté acreditada la existencia del hecho y la intervención del imputado. Pero luego el legislador aclara que este recurso es procedente para todos los casos del artículo 467, con lo cual este recurso le da una ampliación inusitada, pero que de alguna manera coincide con la nueva visión que se tiene del recurso de casación. Antes el recurso de casación era un recurso extraordinario, de carácter estrictamente jurídico, en donde el tribunal del recurso solamente podía revisar los aspectos jurídicos de la sentencia y no descender ante la apreciación de los hechos y las pruebas. Y tenía que tratarse una sentencia definitiva. Pero a partir del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso que se resolvió en el año 2004, se le reconoce al imputado la posibilidad de recurrir en casación todos los autos procesales importantes, es decir, todos los que le generan un gravamen irreparable, y no necesariamente tiene que aguardar al dictado de una sentencia definitiva. Fíjense que esto es muy importante porque en realidad hace muchos años ya que se viene trabajando en el derecho que tiene el imputado a lograr una revisión integral del fallo. Integral del fallo quiere decir de todos los aspectos que hagan a la sentencia condenatoria. No solamente los preceptos jurídicos que se aplican, sino las conclusiones de hecho que fundamentan la aplicación de esos preceptos jurídicos. Y esto se ha logrado en parte a partir de la aplicación de una teoría alemana en relación a la interpretación de los hechos, que se denomina teoría del agotamiento de la capacidad de revisión,
agotamiento de la capacidad de revisión o del rendimiento compartido. ¿Qué quiere decir? Esta teoría quiere decir que la valoración de la prueba se divide entre el tribunal de la instancia, que juzga acerca de la existencia del hecho y de la responsabilidad del autor, del acusado, y el tribunal del recurso, el tribunal de casación, la corte si fuera el caso. Es decir, que no es la interpretación prevaleciente la que se hacía hace 10 años, en el sentido de que la valoración de la prueba, como está estrechamente ligada a la inmediación, es un terreno vedado para el tribunal del recurso, y solamente es el juez de la instancia el que puede valorar la prueba. Hoy lo que se dice es que a través de la jurisprudencia del caso Casal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Matías Casal, del año 2005, lo que se dice es que la sentencia se compone de dos tipos de enunciados. Enunciados inferenciales y enunciados de inmediación. Los enunciados inferenciales son los razonamientos o argumentos que da el tribunal como fundamento de su decisión. Que estos enunciados inferenciales, razonamientos o argumentos, viabilidades de determinadas inferencias, pueden ser controlados por un tribunal que no reciba la prueba, es decir, que no esté en igualdad de condiciones epistémicas con el tribunal del recurso. Y que el enunciado de inmediación es un enunciado que se funda en las percepciones sensoriales del tribunal del juicio. Entonces, el enunciado de inmediación lo que toma en cuenta es el aspecto circundante, el entorno circundante del hablante, que es, sí, intersubjetivamente comunicable, pero no es controlable porque ese entorno empírico se funda en las percepciones sensoriales del tribunal del juicio. Y para controlar las percepciones sensoriales del tribunal del juicio, el lenguaje gestual del hablante habría que estar en par condicio epistémica. Es decir, el tribunal del recurso tendría que estar en el mismo lugar que el tribunal del juicio. Tendría que estar viendo al testigo cuando transpira, cuando duda, tendría que percibir su nerviosismo, y ese enunciado de inmediación no puede ser controlado por el tribunal del recurso. Pero que el tribunal diga por qué infiere esto o aquello en base a deducciones o razonamientos, eso sí puede ser controlado por el tribunal del recurso. ¿Por qué le crea un testigo en vez de creerle a otro? Entonces, hemos superado aquella interpretación que decía, no, todo lo ligado a la producción de la prueba en el juicio oral está ligado a la inmediación y entonces no es controlable por el tribunal del recurso. Porque eso convertía a los jueces que juzgaban en la instancia de origen en soberanos. Podían interpretar la ley de una manera en que, sin incurrir en arbitrariedad, no sea una manera lógica y razonada, que la conclusión no sea la única. Ustedes piensen que para dictar una sentencia condenatoria, la conclusión acerca de los hechos que fundan la acusación no pueden
tener otra interpretación que no sea la incriminatoria. Entonces ahora lo que podemos hacer es descomponer los enunciados que fundamentan la sentencia, permitiendo que todo lo que son los enunciados de inmediación, los enunciados de inmediación queden reservados para el juzgamiento del tribunal de la instancia, y todos los enunciados inferenciales puedan ser controlados por el tribunal del recurso a partir del recurso de casación. Y esto es muy, pero muy importante, porque entonces hace efectiva la garantía del doble conforme y de la doble revisión del fallo. El derecho a que el fallo condenatorio sea revisado, y no se diga que todo lo relacionado con la valoración de la prueba está ligado al principio de inmediación y por ende no es controlable en casación. Y si tenemos en cuenta lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Casal, entonces la revisión va a ser mucho más efectiva, porque ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que los tribunales en lo penal deben aplicar el método histórico, y el método histórico se divide en 4 fases: la heurística procesal, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. La heurística procesal es la determinación de las fuentes de conocimiento que va a emplear el tribunal para reconstruir el hecho. ¿Qué fuentes de conocimiento utiliza el tribunal para reconstruir el hecho? La crítica externa se refiere a la autenticidad de las fuentes. A ver si la cosa secuestrada, objeto del delito, se hizo por las vías legales, si hay una orden de allanamiento, etcétera, etcétera. La crítica interna se refiere a la credibilidad de las fuentes, a la confiabilidad. Es un dicho de tercero, es un testimonio de un espiritista, es una pericia que no se apoya en conclusiones científicas aceptadas por la comunidad científica. Y la síntesis es si realizados todos estos pasos, no corresponde aplicar el principio de la duda favorable. Bueno, todos estos caminos, todo este trazado tiene que ser seguido por el tribunal que dicta una sentencia condenatoria. Y eso es revisable por el tribunal del recurso. Es decir, lo que se ha avanzado en esta materia a partir del caso Casal es muy, pero muy, muy importante, porque garantiza en realidad un doble examen, un doble control en el caso de una sentencia condenatoria. Es muy importante también que el recurrente, cuando el juicio ha sido grabado por disposición del tribunal o filmado, pueda acompañar con el recurso de casación copia de la filmación, de la grabación o de una versión taquigráfica, todo lo cual le va a poder permitir al tribunal del recurso controlar todos los enunciados inferenciales con precisión y con profundidad. Bueno, este recurso se presenta ante el tribunal que dicta la sentencia. Hay 20 días para hacerlo, pero el recurrente dentro de los primeros 7 días tiene que manifestar su intención de recurrir. Esto tiene por objeto evitar que el fallo condenatorio se mantenga no firme durante mucho tiempo. Y como carga, el recurrente tiene que denunciar cuáles son los preceptos inobservados o erróneamente aplicados, cuáles son los defectos del procedimiento, qué formas procesales se violaron, cuáles son los preceptos legales infringidos y cuál es la solución que se pretende. Supónganse que se le omitió prueba a la defensa que cree que es importante, entonces tiene que demostrar la dirimencia de esa prueba haciendo una inclusión hipotética de cómo sería el resultado del juicio si se hubiese admitido esa prueba. Si se valoró una prueba,
que entiende que debió ser excluida porque era una prueba ilícita a través de su exclusión hipotética, es decir, demostrar la dirimencia en la resolución del caso si esa prueba hubiese sido excluida. El plazo es continuo, pero si vence en un día feriado se extiende al día hábil siguiente. Y hay una disposición que también habilita que cuando un recurso vence en un día hábil, se puede presentar dentro de las 2 horas del día siguiente. O sea que eso también hay que computarlo para el recurso de casación. Aquí se ha incorporado ahora en una reforma que, además de exigir el fundamento del recurso, que todo esto es sin perjuicio de las garantías constitucionales vigentes. ¿Esto qué quiere decir? En realidad, este agregado lo que le recuerda a los jueces que hay materias que están fuera del carácter dispositivo de la parte. Por más que estemos hablando de recurso, y que en realidad el interés en la medida del recurso, los jueces pueden advertir violaciones de garantías constitucionales no denunciadas por las partes y hacer lugar al recurso como si hubiesen sido planteadas. Es lo que Giovanni Leone llama motivos autónomos del recurso. Es decir, son cuestiones en las que está interesado el orden público. Si se ve una nulidad absoluta, el juez la va a declarar aunque la parte no lo denuncie. O si ve que la conducta es atípica. O si que claramente de los fundamentos de la sentencia sale que hay una causal de justificación. Entonces, en ese caso, el juez la va a aplicar de oficio. O sea, hay siempre cuestiones que, por más que se trate de la materia recursiva, están afuera, por fuera del interés dispositivo de las partes. ¿Qué es lo que se puede recurrir? Bueno, por supuesto que lo que se puede recurrir son las sentencias dictadas en lo criminal, por los tribunales en lo criminal. Recuerden, ya creo que en el trabajo que le subió el doctor Badina, esto está explicado claramente, que en materia correccional, para ahorrar trabajo al Tribunal de Casación, se instituyó el recurso de apelación. Ahí ya lo vieron, y tengan presente esto, que es muy importante. La sentencia que dictan los jueces correccionales, si bien no es susceptible de recurso de casación, es susceptible de recurso de apelación, ese recurso de apelación tiene que asimilarse a todo lo que se dice respecto de casación, porque son sentencias dictadas en el juicio oral. Cuando la sentencia se dicta en el juicio abreviado, ya es distinto, pero en el juicio oral ese recurso de apelación debe ser interpretado como si fuera un recurso de casación, y con el alcance que le estamos dando ahora. Bueno, la sentencia dictada por los tribunales en lo criminal, los autos que pongan fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad, ponen fin a la acción el sobreseimiento o la prescripción, los autos que declaren la prescripción de la pena, los autos que imposibilita que continúen el ejercicio de la acción penal. Acá se hace referencia a la suspensión del procedimiento a prueba, sea en caso de concesión o de denegatoria, es lo mismo, pero ahora hay una reforma que si la suspensión del procedimiento a prueba la dispone el tribunal antes de la sentencia, puede ser recurrido a la Cámara de Apelaciones. Si bien acá el tribunal es el tribunal del juicio, pero a los efectos de descargar un poco la gran cantidad de trabajo que tiene la casación, esta cuestión es revisable por la Cámara de Apelaciones. También se ha autorizado el recurso de casación en aquellas decisiones que declaran la nulidad del procedimiento, secuestros, requisas, y que deja al proceso prácticamente huérfano de material probatorio, de evidencia, se lo ha asimilado a la sentencia definitiva. Cuando estas cuestiones se ventilan en la etapa instructoria, hay que recurrir ante la Cámara de Apelaciones y Garantías. Y si el fallo es confirmatorio del de primera instancia, el acusador ahí no tiene ningún tipo de recurso, pero no puede prescindir de pasar por la Cámara de Apelaciones y Garantías. Si bien es cierto que cuando se denuncian cuestiones federales, el recurso para el acusador es amplio, pero como eso puede ser restringido por el Estado, si el Estado ya ha decidido que cuando la decisión es confirmatoria de la primera instancia, el fiscal no tiene recurso, esa restricción es perfectamente válida. Bueno, todo lo que tiene que ver con la concesión de la libertad condicional, de la condena de ejecución condicional, también todos aquellos casos en que se deniega
la constitución de parte del particular damnificado del actor civil, porque esa es una legitimación ad processum. Y entonces, si se les deniega el carácter de parte, no pueden deducir la acción penal, como lo hace el particular damnificado en nuestro código, o la acción civil tendiente a obtener el resarcimiento del daño causado por el delito. Entonces, eso para ellos genera un agravio que es susceptible de ser reparado a través del recurso de casación. Y por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, desde que se creó el Tribunal de Casación, todas las denegatorias de libertad, sea durante la tramitación del proceso y aún en la etapa de ejecución, ocasionan un gravamen de imposible reparación ulterior y habilitan la interposición del recurso de casación. Esto ha sido así en la provincia de Buenos Aires desde la creación del Tribunal de Casación. En este sentido, la casación ha tenido siempre una orientación muy garantista. Bueno, vamos a ver ahora las normas de recurribilidad. ¿Cuándo puede recurrir? El fiscal, el particular damnificado y el defensor. Y alguna modificación que se ha hecho en una muy buena dirección en relación a la intervención del particular damnificado en el recurso de casación. Bueno, el fiscal que podrá recurrir, la sentencia absolutoria, lógicamente. La sentencia condenatoria que imponga una pena inferior a la mitad de la requerida. El sobreseimiento y los fallos aquejados o que se denuncian en la infracción del artículo 448 y 449. El recurso del Ministerio Público Fiscal está siendo fuertemente discutido, muy discutido. Si bien hay autores como Dálvora o Sagüez que hablan de la igualdad ante la ley, de la igualdad del Ministerio Público y del imputado, de la igualdad del querellante y del imputado, de la igualdad del particular damnificado y del imputado, y entonces que tanto agravian a la justicia una condena improcedente como un sobreseimiento, una absolución improcedente. Hay un sector muy fuerte de la doctrina, encabezado por Julio Mayer, fallecido recientemente, por Patricia Schiffer, por Guariblia, por Dálvora Nieto, que sostienen que cuando a través del recurso fiscal se revoca una sentencia absolutoria, reenviar a que se haga nuevamente el juicio implica un bis in idem, que se está juzgando al imputado por el mismo hecho dos veces. Lino Palacio se opone a esto porque dice que es la declaración de nulidad que impone un doble grado de conocimiento en el mismo proceso, no implica un bis in idem, pero lo cierto que la Corte, en un fallo Sandoval del año 2010, anuló una sentencia de casación porque la casación había rechazado este argumento y no lo había tratado. Y cuando le vuelve la causa a la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, dos de los jueces dicen que anular una absolución por recurso fiscal y reenviar a otro tribunal para que se juzgue nuevamente el caso es violatorio de la prohibición del ne bis in idem. Esto lo dijo la Corte de la Nación en el caso Kang, y el caso que resuelve que el nuevo juicio por una sentencia absolutoria violada en virtud del recurso fiscal viola la prohibición del ne bis in idem, lo sostuvo también en el mismo caso. Y el fuego está encendido, porque son muchos los autores que dicen que el Estado debe tener una sola oportunidad para tratar de lograr la condena del imputado, y que si no lo logró no tendría que tener recurso alguno el Ministerio Público. Como ocurre con el juicio por jurado en los Estados Unidos, sí, la sentencia absolutoria no tiene ningún tipo de recurso. Si bien hay que destacar que en ese caso, como la sentencia dictada por un jurado, depositario de la soberanía popular, lo que no ocurre con los jueces, ahí se advierte una diferencia notable con nuestro caso. Pero, como antes les decía, algunos autores dicen, bueno, pero el querellante o el particular damnificado son sujetos que tendrían que estar al mismo nivel que el imputado, tener los mismos derechos.
Y esto lo dijo la Corte respecto de los delitos de acción privada. El querellante que perdía en el juicio una acción privada tenía un derecho al recurso en los mismos términos que el imputado. O sea que hay una suerte de confusión en este aspecto, porque si el recurso concedido al acusador produce un bis in idem, y si en realidad lo que se pretende garantizar con el derecho a la tutela judicial efectiva es que tanto el querellante como el particular damnificado sean oídos, el Estado podría cercenarles el recurso. Lo que no ha hecho. El Estado les reconoce el recurso. Es más, el particular damnificado puede deducir recursos de casación en los mismos casos que el fiscal. Sentencia absolutoria, sentencia condenatoria cuando se impone una pena inferior en la mitad de la requerida, porque el particular damnificado puede formular acusación y solicitar pena, en el caso del sobreseimiento y los supuestos de los artículos 448 y 449. Y ahora, con mayor razón, se dejó sin efecto la interpretación que se hacía en el código anterior, errónea, acerca de las facultades del tribunal acerca de las facultades recursivas del particular damnificado. Esto es, el particular damnificado puede deducir recurso de casación. Ahora lo puede hacer autónomamente. ¿Qué quiere decir autónomamente? Que tiene legitimación activa, que aún en el caso que el fiscal no recurra, el particular damnificado puede recurrir en casación. Antes no. Antes el Tribunal de Casación había interpretado que el único que tenía facultad de recurrir era el fiscal, y por supuesto el imputado su defensor, ¿no? Pero que si el fiscal no lo hacía, el particular damnificado lo único que podía hacer es ir con copia de su propio recurso y pedirle al fiscal que recurriera. Y que si el fiscal no recurría, entonces, decía la casación, el particular damnificado pierde la posibilidad de recurrir. Pero esto no lo decía la ley procesal. La ley procesal decía que si el fiscal no recurría, el particular damnificado podrá ir con copia de su propio recurso y solicitarle que recurra. Pero los redactores del código no copiaron la segunda parte del artículo del código de Mayer, de donde copiaron la decisión, que decía que si el fiscal no recurría, ello operará de pleno derecho como una imposibilidad para deducir el recurso de casación por parte del fiscal o del querellante particular o la ampliación del recurso, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan al fiscal por mal ejercicio de la función. Es decir, la sanción estaba expresamente consignada en el artículo, establecida. Acá cuando se redactó el código vigente, no se sancionó el recurso de casación del particular damnificado, previendo esta imposibilidad de presentarlo si el fiscal no lo presentaba. Es decir, no se estableció claramente que el particular damnificado podía ejercer subsidiariamente el recurso de casación, es decir, si lo interponía previamente el Ministerio Público. Y la casación interpretó que no tenía legitimación activa autónoma. Es decir, le quitó la posibilidad de interponer un recurso que la ley no le prohibía. La ley le decía que vaya a presentarle su recurso al particular damnificado, pero jamás estableció la ley que en caso de que el fiscal no dedujera el recurso, siendo que el particular damnificado le pedía que lo ejerciera contra la sentencia definitiva, decaía la facultad del fiscal y del particular damnificado de presentar el recurso. Eso es una sanción que no estaba prevista. Y ello no obstó a que la casación considerara que el particular damnificado no podía presentar el recurso de casación. Por supuesto que esto hoy fue superado, porque con la nueva legislación el particular damnificado puede presentar el recurso de casación en los mismos casos que el Ministerio Público Fiscal. O sea que ya aquí no hay ningún tipo de duda. Y el imputado, ¿cuándo va a poder presentar el recurso? Y el recurso contra las sentencias condenatorias, fíjense que ya no hay ningún límite en cuanto al monto de la pena. Esto es fundamental. Esto es una jurisprudencia que se impuso a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Giroldi.
el imputado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria con independiente del monto de la condena. Acá declaró inconstitucional la Corte a un artículo del Código de Procedimiento Penal de Mendoza que decía que las sentencias inferiores a 6 meses de prisión no podían ser recurridas en casación. Entonces, cualquier sentencia condenatoria puede ser recurrida por el defensor. Pero también las absolutorias se imponen una medida de seguridad. Y también las que ordenan pagar los daños y perjuicios, y todas aquellas que se denuncian infracción a los artículos 448 y 449. Por supuesto que las partes civiles, el civilmente demandado, el asegurado citado en garantía, también van a poder deducir recursos de casación, siempre en lo que concierne a sus intereses civiles. Ahora acá hay un tema, que como la sentencia absolutoria puede condenar civilmente al imputado o al civilmente demandado, esto es, en un accidente de tránsito se puede absolver al imputado porque no se acreditó la culpa, pero sí se acreditó la existencia de una colisión, y puede haber factores objetivos de atribución de responsabilidad que ameriten la condena civil. También tengamos en cuenta que la condena penal del imputado genera responsabilidad civil para el civilmente demandado, para el citado en garantía, todo lo cual permite que estas partes, en lo que a sus intereses concierne, puedan interponer recurso de casación con fundamentos en los aspectos civiles que la perjudican, pero también en los aspectos penales, porque por la influencia de la cosa juzgada penal, si hay sentencia condenatoria, no se puede discutir la existencia del hecho, la participación del imputado y su culpabilidad, entonces también pueden deducir el recurso con fundamento en cuestiones de derecho penal. Esto pretende asegurar entonces y garantizar los derechos de todos los intervinientes en el proceso. Bien, hecho a estas salvedades, bueno, ¿cuál es el trámite del recurso? Para conocer del recurso en general, se establece un mecanismo previo de preparación del recurso y una audiencia a la que comparecen las partes para informar. Se produce la audiencia donde las partes informan acerca de la admisibilidad y de la procedencia del recurso. A veces en materia federal esto se puede sustituir esta audiencia dejando notas acerca de la admisibilidad y procedencia del recurso. Y luego el tribunal dicta la sentencia, tiene 20 días para hacerlo, pero el término es ordenatorio, no se establece ninguna nulidad en caso de que se viole este término. Y aquí sí hay una diferencia muy importante que ustedes tienen que conocer. Si es casación sustancial, es decir, lo que se discute es la aplicación de una norma de derecho penal, y no es necesario un nuevo juicio, la casación casa la sentencia. ¿Qué quiere decir casar la sentencia? Rompe la sentencia y dicta una sentencia manteniendo la intangibilidad. Mantiene la intangibilidad. O sea, no se conmueven los hechos aplicando la ley correctamente. Ese es el caso de casación sustantiva. Ahora, si lo que se denunciaron fueron violaciones a formas esenciales del proceso, entonces, y hay un vicio que requiere de la realización del juicio, entonces el Tribunal de Casación reenvía para que se haga un nuevo juicio. Pero puede ocurrir que haya comprobaciones que no están alcanzadas por la nulidad. Imagínense un caso en donde se le imputan a un sujeto 3 hechos y viene condenado por 3 hechos. Y en el recurso de casación se dispone la nulidad de la condena por uno de los hechos, o por 2 de los hechos. Es decir, las comprobaciones alcanzadas respecto del primer hecho se mantienen. Lo que se anula es por el segundo o por el tercer hecho. Entonces allí se devuelve el proceso al juez del recurso para que dicte una sentencia manteniendo las comprobaciones alcanzadas por el Tribunal de Casación, y una sentencia que tiene un efecto complementario. ¿Qué quiere decir? Que si por una condena se mantuvo y por las otras 2 se revocó, el tribunal recurrido allí va a tener que fijar la pena. Entonces, es el tribunal que tiene facultades para
realizar el conocimiento de visu del imputado, el que va a fijar, va a mensurar la pena en función de lo decidido por la Cámara de Casación. Es decir, el tribunal, como dice Belling, tiene que transitar por los rieles y por el camino trazado por la casación. Quedó un solo hecho respecto del cual se puede disponer la condena, entonces va a haber que fijar la pena en relación a un solo hecho, manteniendo entonces el fallo dictado por el Tribunal de Casación y las comprobaciones alcanzadas. Si respecto del primer hecho la condena es válida, sobre eso el tribunal recurrido no se puede inmiscuir. Por los otros dos hechos, evidentemente la revocación lo que va a provocar es que la pena no se mantenga. No es lo mismo responder penalmente por un hecho que por tres. Entonces ahí el tribunal, porque esto no lo puede hacer casación, por el conocimiento de visu, el conocimiento procesal que tiene ligado a los hechos y a la persona del autor, hará la audiencia y fijará la pena correspondiente. O sea que, fíjense que depende cuáles son las consecuencias de la sentencia de casación, si se trata de un caso de casación sustancial o se trata de un caso de casación formal, en la que hay que reeditar la realización del juicio. Es decir, son casos diferentes. Siempre igual hay que leer la sentencia de casación con un efecto integrativo complementario. La sentencia de casación le marca al tribunal del juicio cómo debe seguirlo. Porque el recurso de casación, cuando hay casación formal, en realidad lo que trata de discutir es la legitimidad del juicio, la validez del juicio, la regularidad del juicio. Entonces, cuando el juicio se anula, hay que hacer un nuevo juicio. Lo que no es posible, en mi concepto, y yo he visto algunas decisiones de un tribunal de casación, es que el tribunal de casación dé pautas para hacer una nueva sentencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque me ha tocado ver que una sentencia absolutoria por la duda era revocada 3 años después de los hechos y se le daban pautas al juez para que dicte una nueva sentencia. No es que se había anulado la sentencia y se había mantenido el acta de debate, no, se había anulado el juicio. Y se daban pautas al juez para que dicte sentencia. Lo grave era que en algún caso se mencionaban actas y fojas del sumario, cuando la sentencia se sustenta en lo obrado en el juicio oral y público, en la prueba producida en el juicio. Pero ustedes fíjense que si un juicio se suspende por más de 10 días, hay que anularlo y volverlo a iniciar. ¿Cómo sería posible que un tribunal, varios años después, le diga a un juez que en virtud de las pautas que le indica, rehaga la sentencia, que haga otra sentencia, cuando el juez o el tribunal ya prácticamente no recuerdan nada de ese suceso? Esa sentencia no puede ser cumplida. Está muy claro que esa sentencia contradice los postulados esenciales que rigen en el juicio oral. O sea, en mi concepto, esa sentencia, lógicamente, está pensada por jueces que creen que el procedimiento es escrito. En un procedimiento escrito podría ser, pero en un procedimiento regido por la oralidad, ese mandato es incumplible. Bueno, también está previsto un procedimiento abreviado que es muy breve porque la audiencia no se realiza, para las sentencias que se dictan en el juicio abreviado en materia de habeas corpus, para los autos que ponen fin a la acción, la pena, una medida de seguridad, pero que no son sentencias, y para las sentencias que imponen una pena de ejecución condicional o inferior a 3 años de prisión. Bueno, llegados a este punto vamos a ver brevemente los dos recursos más importantes que existen en la provincia de Buenos Aires tendientes a revisar los fallos condenatorios. Aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos dos tipos de recursos. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y el recurso extraordinario de nulidad.
Cabe decir que el recurso extraordinario de nulidad aparece recién con la Constitución de 1934. En la de 1873 no estaba incorporado este recurso, y que se incorporó justamente para tener una regulación similar a la legislación española. ¿Por qué? Porque la legislación española tiene dos tipos de recursos. Tiene dentro del recurso de casación, tiene prácticamente incorporados al de inconstitucionalidad y al de inaplicabilidad de ley. Bueno, estos recursos extraordinarios se interponen ante la Corte dentro de los 20 días, también dentro de los 7 días hay que hacer el anuncio de que se va a interponer recurso. El recurso extraordinario de nulidad, si bien tiene 3 artículos que se dedican a él en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, es un recurso que opera directamente por lo que dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante, porque ¿qué quiere significarse con ello? Que este recurso no puede tener ninguna restricción que no esté establecida en la Constitución. No lo puede restringir el legislador, porque es un recurso que opera directamente por lo que dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Este recurso es un recurso de raíz española. ¿Qué es lo que protege el recurso extraordinario de nulidad? Las formas y las solemnidades de las sentencias de los tribunales colegiados. Solo las formas y solemnidades de las sentencias dictadas por los tribunales colegiados. No vicios anteriores a la sentencia, ni el contenido del decisorio. No importa si la sentencia es acertada o desacertada. Eso es materia de inaplicabilidad de ley. Lo único que protege es que la sentencia sea dictada conforme a los recaudos que exige la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como condición de validez de los fallos judiciales. Esto significa que este recurso solamente puede proceder en 4 casos. Falta de fundamentación legal, omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, falta de voto individual de los jueces o de mayoría de opiniones. O sea que es un recurso que solamente va a proceder en estos casos. No hay ningún otro caso que pueda ser incluido en este recurso. Falta de fundamentación legal, ¿por qué? Porque la Corte tiene dicho que las sentencias judiciales tienen que ser una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con la prueba producida en el debate. Que las sentencias tienen que tener un fundamento serio. Y un fundamento serio quiere decir que la sentencia tiene que estar fundada en la ley, fundada en la jurisprudencia o en la doctrina correspondiente. Por supuesto que hay algún tramo de la sentencia a la que no puede referirse ninguna norma jurídica, eso no necesita el precepto legal. Pero la sentencia tiene que estar fundada en el texto de la ley, en los principios de la jurisprudencia o la doctrina. Esto es fundamental. La omisión de tratamiento de cuestiones esenciales se da porque los tribunales de justicia están obligados a resolver todas las cuestiones que las partes someten a su consideración. Ahora, que los tribunales de justicia de última instancia deben resolver todas las cuestiones que las partes le someten a su consideración, siempre y cuando sean esenciales. Y las cuestiones esenciales son aquellas que hacen a la traba de la litis, las que fijan la estructura de la sentencia, o el perímetro que marca el derrotero del tribunal, al que el tribunal no se puede sustraer, porque hacen a la esencia de las cuestiones que tienen que resolverse: la existencia del hecho, la participación, la calificación legal, si la acción está prescripta. Es decir, las cuestiones no son esenciales porque las partes lo estimen que son tales, sino que son esenciales porque son cuestiones imprescindibles, que el tribunal no puede dejar de tratar. El voto individual de los jueces se exige, previo al dictado de la sentencia, la deliberación de los jueces y que los jueces emitan su voto individualmente. Cada juez tiene que emitir su voto por separado. Se permite el voto de adhesión, es decir, un juez puede adherir a los fundamentos de otro, siempre y cuando ese primer juez haya votado. El voto de ese primer juez tiene que estar completo, no que se remita a un voto de otro proceso. No, no. El primer voto tiene que ser completo y entonces se admite el voto de adhesión.
pero las sentencias necesitan en la provincia de Buenos Aires, cuando son de tribunales colegiados, el voto individual de los jueces. Y tiene que haber mayoría de opiniones. Es decir, tiene que haber una concordancia en orden a los fundamentos más importantes, no tiene que ser una concordancia matemática, pero sí tiene que haber una mayoría de opiniones en un tribunal de 3, tienen que ser 2, es decir, la mayor cantidad de opiniones que se pueden formar en el colegio judicial, esa es una mayoría absoluta, que es la que se exige, y que tenga un acuerdo en cuanto a su fundamento. En los juicios escritos, en el orden nacional, por ejemplo, por el decreto 1285 del año 58, está previsto que cuando no hay mayoría se pueden integrar otros jueces para alcanzar la mayoría. En el orden penal esto no es posible. Si no hay mayoría de opiniones, recurso extraordinario de nulidad. Bueno, y para ir concluyendo tenemos el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, es el recurso más importante, porque es el recurso por el que se discuten todas las materias. El recurso de inconstitucionalidad, ustedes fíjense que se da cuando se controvierte por parte interesada la constitucionalidad de una ley de la provincia de Buenos Aires con la constitución de la provincia, o el de nulidad para enmendar la transgresión a las formas y solemnidades de la sentencia. Toda otra cuestión de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva se resuelve a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el recurso más importante. Aquí el Código de Procedimiento prevé el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra las sentencias definitivas que por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva revoquen una absolutoria e impongan una pena de prisión o reclusión superior a 10 años. Acá tenemos un problema en este sentido. Bueno, en primer lugar, el recurso va a ser un recurso contra las sentencias del Tribunal de Casación en general, porque la Cámara de Apelaciones es el tribunal que conoce de las sentencias dictadas en el juicio correccional. Pero el legislador hace referencia a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Y la Constitución, ¿qué es lo que dice? Que la Corte conocerá de la aplicación, de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia funden sus decisiones con las restricciones que establezcan las leyes de procedimiento. Pero la Constitución no dice que solamente se podrá denunciar por inaplicabilidad de ley la infracción a la ley sustantiva. Esto lo dijo el legislador, y acá hay un exceso. O hay que interpretar que son sustantivas todas las leyes que infringen derechos constitucionalmente protegidos, o este artículo es inconstitucional. Porque no puede el legislador procesal establecer una restricción que no es una restricción, es directamente no prever el recurso para otras leyes que no sean sustantivas. Si se llegase a interpretar que la ley sustantiva es la penal, toda la infracción de los preceptos procesales no estarían alcanzadas por el recurso de inaplicabilidad de ley, lo cual claramente está fuera de lo que dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Una interpretación de este tipo sería inconstitucional. También, fíjense que la Constitución, la regulación del recurso inaplicable de ley habla de sentencias que impongan penas superiores a 10 años de prisión o reclusión. Y habilita al fiscal a interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley frente a una condena menor, cuando él pidió más de 10 años, pero no lo habilita al defensor, con lo cual el fiscal podría recurrir una condena de 8 años de prisión si pidió 11, y el defensor no podría recurrir una condena para que le bajaran el monto de la pena, con lo cual se infringe el principio de igualdad ante la ley. En este aspecto es inconstitucional. El fiscal puede recurrir para aumentar la pena y el defensor no puede recurrir para bajarla. Es claramente inconstitucional este recurso en este aspecto. No es inconstitucional en el sentido de que fije un límite, porque no se olviden que en la provincia de Buenos Aires el recurso de casación es un recurso amplio, que procede contra la sentencia condenatoria. Entonces ya el doble conforme, la doble revisión del fallo condenatorio, es lo que exige el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el 8.2H de la Convención Americana, está satisfecho. Lo que sí es que hay una asimetría, se le permite un mayor recurso al fiscal que al defensor, lo cual afecta a la igualdad ante la ley. Otro problema que tenemos es que si se quisiera ir a la Corte de la Nación por alguna cuestión federal,
y el Código de Procedimientos no nos habilitara el recurso, tendríamos que denunciar la inconstitucionalidad de esa imposibilidad de acceder a la Corte de la provincia para poder llegar en algún momento a la Corte Federal. Eso es lo que exige la Corte de la Nación en Cristó, en el caso Cristó. O sea, para que la Corte conozca de una cuestión federal, la Corte de la Nación, primero tenemos que pasar por la Corte de la provincia. Y si no tenemos recursos habilitados, habrá que plantear las normas que nos impiden llegar a la Corte de la provincia, habrá que plantear la inconstitucionalidad de esas normas para tener habilitada la vía federal. Cuando cuando interviene el fiscal, le da vista al procurador, quien presenta un dictamen. La parte puede presentar una memoria sobre ese dictamen, refiriéndose no solamente a la admisibilidad del recurso, sino a los argumentos que esgrime el Ministerio Público, y luego la Corte dicta la sentencia. Se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, declara la infracción de la ley y dicta la sentencia, el fallo compositivo final, declarando cuál es la doctrina legal aplicable y deja constancia de la sentencia en los cuadernos y sentencias, acuerdos y sentencias de la Corte de la provincia. Tenemos bueno, también puede recurrir el particular damnificado y el actor civil, y también está previsto, esto también es bastante razonable, que se pueda recurrir la sentencia absolutoria a través del recurso de inaplicabilidad de ley, lo que genera luego puede generar un doble juzgamiento. Por último, tenemos una reforma que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, que también es bastante discutible, una reforma que establece el certiorari, es decir, una reforma al artículo 31 bis de la ley 5827. Aquí lo que se permite es que la Corte de la provincia pueda denegar un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, de nulidad o de inconstitucionalidad, porque no reúne los recaudos formales, porque no ha sido debidamente fundado, o porque la cuestión que plantea sea insustancial, sea análoga a otra que ha resuelto en procesos similares, entonces basta con poner el certiorari negativo y con eso se puede desestimar el recurso. Y también prevé la ley 5827 el certiorari o el abocamiento facultativo. Esto es que la Corte conozca de un recurso, aun cuando haya sido deducido sin respetar los fundamentos y sin los requisitos, pero que se trate de un tema de interés institucional o de trascendencia en la que la Corte quiera fijar posición. Esto lo puede hacer, pero tiene que tratar de respetar los derechos de quienes tienen interés en el resultado del juicio, aunque no hayan deducido el recurso. Y ya así para terminar, hay una situación en que tanto la Corte de la Nación como la Corte de la Provincia intervienen como tribunales ordinarios y tendrían que asumir una responsabilidad que no asumen, que es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando el Tribunal de Casación revoca una sentencia absolutoria? Cuando el Tribunal de Casación revoca una sentencia absolutoria, esta para el imputado es la primera condena. Y como el imputado tiene por los convenios internacionales de derechos humanos el derecho al recurso, tendría que tener un recurso directo, como si se tratara de una apelación ordinaria, ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, o si fuera la Cámara Federal de Casación Penal ante la Corte. ¿La Corte qué es lo que hace? La Corte de la Federal designa a otra sala de la casación para que revise horizontalmente si la revocación de la absolución estuvo bien. Y la Corte de la Provincia está haciendo lo mismo. En realidad, lo que tendría que hacer ambas Cortes es revisar la sentencia y dictar el fallo final, si es que corresponde. Pero lo que están haciendo es designar otra sala para que haya una revisión horizontal y ellos, en todo caso, conocer en el recurso contra esa decisión en última instancia. Bueno, con esto tenemos prácticamente el eje central de lo que es la materia recursiva. Con estas 5 clases creo que podemos dar por finalizada la segunda parte, y yo quedaría en contacto con ustedes el lunes que viene, tipo 5 de la tarde, y trataría de reforzarles algunas dudas, algunos interrogantes que les hayan quedado en estas clases,
se dieron bastantes temas, son extensos, ustedes ahora los están estudiando y quizás les surjan algunos problemas, entonces esperamos hasta la semana que viene para ir despejándolos. Eso con independencia de que me quieran hacer alguna pregunta en relación al tema que termino de abordar. Bueno, gracias. Buenas, doctor, ¿cómo le va? ¿Le hago una pregunta? ¿Quién sos? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, no, decime, el apellido, que de acá no lo veo. Ah, Torres. Perfecto, sí, decime. Usted planteaba la cuestión de que se había planteado en el Tribunal Constitucional Español y haciendo como una simetría o un traslado a lo que sería a nuestro sistema, y teniendo en cuenta la diferencia del control de constitucionalidad que tienen ellos a través de ese tribunal y que el nuestro es difuso, ¿cómo se podría de esa forma asimilarlo sin violar esa garantía de control de constitucionalidad que pueden hacer todos los tribunales en nuestro país? Sí, pero lo que pasa es que no es un problema de constitucionalidad. El problema que planteé yo es el sistema de la sentencia integrativa compleja. ¿Vos te referís a eso? Esa es una cuestión que interpreta las normas de derecho común y llega a la conclusión de que el tribunal debió haber dudado. Y entonces el Tribunal Supremo Español asume competencia positiva, pero no tiene que ver con un conflicto en la órbita del Tribunal Constitucional. Esto se resuelve dentro del Supremo. Es materia penal. Hechos y preceptos jurídicos penales. Una interpretación dentro de la prueba que da fundamento, que da pie para la sentencia condenatoria. No importa que el control sea difuso o que el Tribunal Constitucional Español pueda tener otras competencias. Esto es, dentro del recurso de casación, es una interpretación respecto del indubio pro reo. Perfecto. Y en el mismo sentido, ¿cómo sería esta cuestión del non bis in idem para el caso de que el fiscal pueda apelar y lo que significaría que el one shot ese que tiene el Estado para lograr la acusación no sea violado, porque sería como una repetición definitiva de lo que sería la acusación anterior? Claro, bueno, pero no tengo la respuesta. Lo que te quise es Está presentar bien. el problema, no la tengo la respuesta. Ah, está bien. Claro, yo lo que quise es que ustedes conozcan el problema, qué es lo que está pasando, porque cuando nosotros crecimos y estudiamos y nos fuimos formando, claro, todos nos dimos como que era lógico que el fiscal tenga el derecho a recurrir cuando hay una absolución. Entonces lo que se está cuestionando ahora es, ese derecho a recurrir, ¿está bien que le sea acordado al fiscal? ¿Está bien que le sea acordado al querellante, al particular damnificado? ¿Cuántas veces lo vamos a enjuiciar al imputado? Vos fijate que si Y el defensor, ¿qué debería plantear en ese caso? el ne bis in idem, como lo plantearon en el caso Kang, y dos jueces de la casación hicieron lugar y le confirmaron la absolución. En el momento que el fiscal plantea el recurso, plantear detrás de él Lo puede plantear ahí o lo podría plantear también ante el Tribunal Superior, ¿no es cierto?, del Tribunal de Casación. No sé cómo le va a ir, porque también les dije que la Corte dice que en materia de delito de acción privada, el querellante tiene el derecho a recurrir en los mismos términos y condiciones que el imputado. O sea que es muy confuso el tema, pero me parece que hay que ir despejándolo y que hay que ir tratándolo. Lo peor es evitarlo el tema. Y puede haber, en la repetición del juicio, más allá de lo que dijera Lino Palacios, puede haber un bis in idem. Perfecto, listo. Gracias. ¿No? ¿Listo? Bueno. ¿La cortó? Sí. Sí, 1:35. No, pero ya vemos ahora el lunes que viene cómo lo puedo hacer ya de... Muchas gracias.